Muy buenos días, mi nombre es Nander López y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la organización judicial en Roma. Desde los primeros tiempos del derecho romano hasta la época de Diocleciano, la organización judicial estuvo caracterizada por la intervención de dos clases de funcionarios, el magistrado y los jueces. En tal sentido, el proceso civil se dividía en dos etapas. Una primera etapa que se desarrollaba ante el magistrado y se denominaba instancia in iure, y la segunda etapa ante el juez se denominaba instancia in juicio. Al magistrado correspondía la ordenación del proceso como tal, y al juez correspondía desarrollar el juicio y pronunciar la sentencia. En los magistrados existía una separación de funciones en la parte administrativa y en la parte judicial. Sin embargo, en la parte como órgano no existía tal división. Dentro de las funciones del magistrado, este recibía el nombre específico de jurisdicción y es lo que se conoce como hoy la jurisdicción. En los primeros tiempos los magistrados eran los reyes, después los cónsules, los pretores, existía el pretor urbano y el pretor peregrino. El pretor urbano conocía las controversias entre los ciudadanos romanos y en el segundo los juicios de los peregrinos y los romanos. Los jueces era una institución que sí tenía, digamos, una separación de funciones, a diferencia del magistrado, y se tiene como función desarrollar los procesos judiciales que a ellos llegasen para dictar determinada sentencia. El juez, que era escogido para cada proceso, se llamaban judex, árbiter o recuperador. El judex era el que tenía que fallar en estricto derecho. Sin que diera o propiciara la posibilidad de mediación entre las partes. ¿Por qué? Porque esto sí correspondía o era la función del árbitro, que era quien tenía esas facultades. Los recuperadores eran los encargados de fallar las controversias entre los ciudadanos romanos y los peregrinos. Habían además jueces permanentes en las corporaciones o en los tribunales, denominados decemviro o centumviro, los cuales los primeros se ocupaban de los procesos sobre el estado de libertad y la soberanía de los romanos, y los segundos conocían las cuestiones relativas al estado civil de las personas y los derechos de sucesión cuando existían las muertes. El sistema romano se caracterizó por tres procedimientos: el legis actiones, que es las acciones de la ley, los procedimientos formularios y los procedimientos extraordinarios. En las legis actiones, este sistema fue establecido por las leyes de las 12 tablas. Era un sistema muy formalista, el cual consistía en que el demandante citaba al demandado ante el juez. Allí debían cumplirse una cantidad de formalidades y ritualidades propicias de la acción, y dentro de las cuales el magistrado se informaba o se nutría de todas las pruebas de las partes y todos los elementos de la acción. Las partes podían poner testigos, es lo que se conoció como el litis contestatio, donde cada quien daba su testimonio. Después de esta instancia in iure se desarrollaba la instancia in judicio ante el juez. El juez investigaba la verdad de los hechos por medio de medios probatorios, y aplicaba el derecho en la sentencia que le correspondía dar. Se conocieron las siguientes acciones: la actio sacramenti, la audictio, la audicis postulatio, la pignoris capio y la manus iniectio. Las tres primeras, aplicaban para los casos de controversia de los derechos entre los romanos, y la pignoris capio y la manus iniectio ya era un procedimiento de ejecución y que debía cumplir el romano sin ningún tipo de discusión. El procedimiento formulario era un sistema de procedimiento derivado de un escrito llamado fórmula,
en la cual se redactaba en la instancia in jure, estando presentes las partes, y allí se enunciaban los elementos fundamentales del proceso en presencia de las partes. Esta fórmula estaba comprendida por unas partes principales y unas partes accidentales. Dentro de las partes principales tenemos la demonstratio, que era la parte de la fórmula que se resumían las causas jurídicas de la demanda. El intentio era el fin jurídico que se perseguía con la demanda. El condenatio, el magistrado confería al juez el poder de condenar o absolver al demandado según el caso. Dentro de las accidentales tenemos la judicatio. El magistrado confería al juez facultades de atribuir a la parte determinadas responsabilidades, por ejemplo la fijación del límite entre dos o más herederos para realizar una acción. La exceptio era el hecho que alegaba el demandado y que de llegase a ser probado producía la absolución de determinada responsabilidad. La prescriptio se circunscribía al proceso de determinados límites entre el proceso. Luego de todo este proceso se desarrollaba la instancia in juicio ante el juez. En esta segunda se practicaban las pruebas suministradas por las partes y se dictaba la sentencia. Bajo el sistema, imperó la condena pecuniaria, el cual quien perdía el demandado perdía el proceso o el juicio, debía atribuir una cantidad monetaria al demandante para saldar su responsabilidad. El sistema extraordinario abolió el sistema de la división del proceso de dos etapas, la etapa de magistrado y del juez, facultando al magistrado para que él mismo finalizara el proceso y pronunciara el fallo. Bien, espero que les haya gustado. Esto ha sido todo por los momentos y los invito a que sigan formándose e investigando más sobre estos temas tan interesantes. Hasta luego.